En esta clase nos enfocamos de manera genérica en lo que es la reforma radical o los anabaptistas. Ustedes verán una movie, una película sobre los anabaptistas, donde van a ver justamente esta reforma dentro de la reforma y cómo son perseguidos tanto por católicos como por protestantes. Justamente la idea de reforma radical es tomar eh, conceptos de la reforma y llevarlos hasta un extremo y reformar aún más. Es decir, toda conexión que había entre los reformadores y el gobierno había que cortarla, ¿sí? Separar la iglesia del Estado incluyendo de esta manera también lo que es el bautismo de adultos. Ellos interpretan la Biblia, leen la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, y ajustan su vida a las verdades neotestamentarias casi de manera literal, ¿no? Entonces hay varias ramas de los anabaptistas, pero surge un poco con esta idea de bautizar adultos, ¿no? Entonces acá ven ustedes una imagen donde muchos de ellos comienzan a ser mártires en manos de protestantes, así que los protestantes también persiguieron otros protestantes, otros reformados, siguieron con el mismo sistema que la Iglesia Católica traía. Entonces, esto se le llama la reforma radical. Ustedes van a ver la película, van a ver también un video, van a responder a un foro, así que voy a dar una mirada muy general y leer un poquito del libro de Deiros. Por si tienen el libro de Deiros, vayan desempolvándolo, sacándolo. Vamos a leer un poquito, compartirles, les voy a compartir un poquito sobre las categorizaciones que hay de este grupo anabaptista o radical. Recibieron este nombre por sus oponentes porque consideraban inválido el bautismo infantil, así que este es uno de los detonantes desde el lado práctico teológico, ¿sí? Los anabaptistas defienden el bautismo de creyentes adultos basado en Marcos 16:16, ¿sí? Que creyere y fuere bautizado será salvo, ya que por una parte consideran que los niños son salvos, ¿sí? Ellos consideraban que justamente esa idea de dejar a los niños venir a mí porque de tales es el reino de los cielos hace que los niños, por una cuestión de inocencia o lo que venga, sean salvos. Por otra parte, consideran el bautismo como un símbolo de la fe, la cual no manifiesta un bebé. También hay que decir que muchos de los reformadores utilizaban el bautismo como una parte de registro y de casi como un censo de gobierno, ¿no? Entonces el bautismo era algo muy ligado de vuelta al gobierno. Los anabaptistas van a privatizar estos temas más para el lado de la fe, que no tenga que ver con el gobierno, que no se mezclen las cosas, ¿no? Esto va a ser muy, muy característico de ellos. Son pacifistas, por ejemplo, ¿no? Eh, pero sí se atienen a las principales doctrinas de la Reforma, especialmente las cinco solas, ¿sí? La sola fide, sola gratia, sola escritura, solo Cristo y solo a Dios la gloria, ¿no? Las cinco solas de la Reforma las sostienen, sacerdocio de todos los creyentes también, que esta es la enseñanza de Lutero, el rechazo de la creencia en la transustanciación durante la misa también, defienden la idea de que los cristianos deben vivir libres de la esclavitud del mundo, amar a los enemigos, abstenerse de toda violencia, solidarizarse con los pobres, sin apelar a las relaciones con el Estado para conseguir prebendas o ayudas, ¿sí? Entonces esto era muy, muy característico de ellos, se aíslan del Estado y pueden confesar, vivir su fe de una manera personal, grupal, sin mezclarse con asuntos de gobierno. Recordemos de vuelta que los reformadores estaban muy ligados todavía a la política y estos marcan esa diferencia. eh, y bueno, lo del bautismo quizás es lo más distintivo de ellos. Conceptos principales de los anabaptistas son tres: concepto de la esencia del cristianismo como un discipulado, ¿sí? Muy bíblico, muy en cuanto a la ética y práctica cristiana, muy, muy centrado, la iglesia como fraternidad, una ética y moralidad basada en el sermón del monte. Basados en estos conceptos, forman una comunidad cuyo motor es la oración, comunidad fraternal, celebración de la Eucaristía, ¿sí? Y ayuda material mutua.
Los anabaptistas están en contra de todo tipo de guerras y persecuciones religiosas, ¿sí? Recuerden que, bueno, creo que no lo menciono en clase, pero si ustedes leyeron un poco el libro de Deiros, Zwinglio no tenía problema de ponerse una armadura y salir a pelear, agarrar la espada y salir a pelear. En este caso, los anabaptistas se desentienden de esta cuestión bélica, ¿sí? Eh, Así que Zwingli, un hombre de muchas letras, de buena instrucción, de buena preparación bíblica, aún así entendía que en ciertos temas tenía que velar por el bien del Estado. Para ellos toda muerte por asuntos religiosos es un verdadero crimen. Su lema es libertad religiosa para todos los hombres para vivir la fe de su elección. Los anabaptistas son los primeros que categorizan o eligen este concepto de libertad religiosa más que cualquier otro grupo, incluso reformador y demás. Son innovadores en esto. Este concepto de libertad que luego se va a traducir en parte de lo que va a ser la llegada de los peregrinos aquí a los Estados Unidos, la idea de la libertad de culto, de religión que se va a instalar, especialmente en el modelo de los Estados Unidos, ¿no? En sus inicios, va a venir gestándose ya desde este grupo radical. Daban libertad, por eso también hay varios grupos de ellos, ¿no? Entre ellos ciertas diferencias. También hay que decir que son de los más espirituales en la reforma, son aquellos que más por dedicarse a la oración, a la comunión y demás, son aquellos que tenían más experiencias, pudiéramos hasta llamarlas pentecostales, si se quiere, ¿no? Son aquellos que experimentaron la glosolalia, experimentaron visiones, experimentaban cultos, digamos, donde sentían el Espíritu Santo y cuestiones por el estilo que están registradas, ¿sí? Y han salido específicamente de estos grupos radicales. Entonces, uno de los grupos es los menonitas que surgen de acá, Menno Simons, salen de él, 1496-1561, sacerdote católico holandés, que para 1536 deja su iglesia para unirse a los anabaptistas. Podemos considerar a Menno Simons como un apologista anabaptista, defiende a este grupo ya que estuvo envuelto en discusiones con luteranos, calvinistas, anabaptistas unitarios y con aquellos que creían en el uso de la violencia. Menno logró organizar congregaciones bastante establecidas, aunque debido a la persecución hacia ellos muchas veces se encontraban moviéndose de un lugar a otro. Debido a la influencia de Meno en el cristianismo reformado, a sus seguidores se los llama menonitas, aunque esta nomenclatura tuvo una connotación negativa inicialmente. Después fue aceptada, obviamente, este término. Por motivos de las arduas persecuciones, tanto los menonitas como algunos anabaptistas se encontraron desplazándose por toda Europa y también llegaron a Pensilvania, como les dije, en 1683. Durante el siglo XVIII llegó a surgir otra denominación anabaptista seminar llamada Hermanos en Cristo. Así que voy a hablar un poquito de estas páginas del libro de Deiros. Si ustedes llegan a tenerla, búsquenla y vamos a ver algunos grupos y las prácticas que ellos tenían en este movimiento, me gusta llamarlo a mí, de los anabaptistas. En la página 604 de Deiros van a encontrar los reformadores radicales, ¿sí? Y Deiros va a mencionar varios de ellos, por ejemplo, los biblistas o anabautistas, los que más se apegaban a la Biblia, son los que van a recibir este nombre de anabaptistas. Entre ellos se encontraban hombres como Conrado Grebel, ¿sí? Félix Mans, esto lo van a ver también en la película, Baltasar Hubmaier, que habían sido seguidores de Zwinglio en Zurich, pero diferían de él porque sostenían que la iglesia debía ser reconstruida estrictamente sobre la base de la imitación de la vida, no tanto temas doctrinales, sino la vida de Cristo y de su ejemplo, especialmente el ejemplo que se encuentra en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Y enseñaban, obviamente, que la iglesia debe ser totalmente independiente del Estado.
No obstante, la discusión principal con Zwinglio giraba en torno al bautismo infantil. En 1525, el Consejo de Zúrich arregló un debate entre Zwinglio, Grebel, Mans y Hummayer para aclarar este tema. El Consejo votó a favor de Zwinglio y ordenó el bautismo de todos los niños. 3 días más tarde, los rebeldes se rebautizaron y, y desde ese momento se los llamó anabaptistas, o sea, rebautizadores. La reacción oficial fue rápida, Grebel murió en prisión, Mans fue ahogado y Hummayer fue quemado vivo, y cientos de anabaptistas corrieron la misma suerte. Nota al margen, cuando nosotros nos espantamos de los católicos que quemaban gente en la hoguera, deberíamos espantarnos con la misma intensidad de protestantes con nuestra misma fe que han actuado violentamente y hasta quemado gente en la hoguera también y ahogado a otros. Entonces, no viene mal recordar la frase de Jesús, el versículo donde dice, ¿sí? Para ver bien la paja del ojo ajeno hay que quitarse la viga que uno tiene. Y para eso esta clase sugiere también no solo observar las bondades del protestantismo, sino observar también críticamente, ¿sí? Cosas que desde nuestras raíces protestantes no han sido bien encaradas. Acá tienen una de ellas y se ha seguido con el mismo modelo, no solo de las persecuciones romanas iniciales, sino también de las persecuciones religiosas por medio de los católicos. ¿Sí? El cuerpo más numeroso de los anabaptistas que sobrevivió a las persecuciones fue justamente el de los menonitas, que ya hemos considerado un poco de él. Había otro grupo, ¿sí? Ustedes pueden leer en la página 605 sobre Menos Simons, también sugiero hacerlo. Eh, por ejemplo, en la Paz de Augsburgo se conoce el derecho de los luteranos, en la Paz de Westfalia hizo lo propio con los reformados, pero los anabaptistas no pudieron adorar a Dios con libertad y predicar sus convicciones hasta el siglo XVIII. Fueron tolerados en diferentes momentos de su historia, en el sur de Alemania, Europa Oriental, Países Bajos. Más tarde fueron invitados como colonos a Polonia y Rusia. En los siglos XIX y XX muchos emigraron a América. Recién ahí es donde encuentran esa libertad. Es decir, que el concepto de la libertad son los que más la han defendido, son los anabaptistas, justamente porque han sido perseguidos, ¿no? Tenemos los anabaptistas luteranos o espiritualistas. Ahí tenemos Karlstadt, maestro de Lutero, año 1521, hizo cambios en la liturgia, la gente continuó los cambios quitando las imágenes de los templos, no aceptaba las imágenes Karlstadt. eh, Lutero se enfurece por este tema porque él no quería reformar tanto y tan de golpe, ¿sí? Aunque parezca que sí, era más radical Karlstadt, su profesor, que Lutero mismo. ¿Sí? Y uno tiene la imagen de que Lutero fue lo más radical que existía. Bueno, encontramos acá a Karlstadt, profesor de Lutero. ¿Sí? Eh, los escritos de Karlstadt lo presentan como un reformador que quiso avanzar más profundamente en el proceso de la reforma que lo que Lutero estaba dispuesto a tolerar. Sus ideas radicales no pudieron llevarse a cabo por falta de una base comunitaria concreta y por la intervención autoritaria de Lutero lo paró a Karlstadt. Le dijo, basta, la reforma la sigo yo. Sí, en esto también se ve el carácter de Lutero, ¿no? En sus obras, si he de proceder en forma paulatina en los asuntos que atañen a la voluntad de Dios para no escandalizar a los débiles, Karlstadt se dirige al secretario del ayuntamiento de la ciudad, en una ciudad alemana, y le plantea una crítica, lo que él consideraba un peligroso conservadurismo y un exceso de cuidado y temor por parte de la reforma luterana. ¿Sí? Así que ahí tienen un escrito de Karlstadt, ¿sí? Después tenemos los radicales, mejor dicho, milenarios, como Thomas Münster, que era pastor luterano, espiritualista en Alsted, Sajonia, que se relacionó con los profetas de Zwickau, ¿sí? Y compartió su predicación violenta contra el clero. Münster veía la obra del Espíritu en los movimientos sociales y políticos de su tiempo. Creía en la iglesia espiritual cuyos miembros alcanzaban los dones del Espíritu mediante una intensa lucha interior.
Estaba en contacto con los campesinos y se oponía a la injusticia provocada por los cambios económicos del período, y fue su líder en la revuelta de 1525. Hay que decir que Lutero no apoyó a los campesinos, algo que debiera haber hecho, y esta es una mancha también en la vida de Lutero, en el ministerio de Lutero, porque él da luz verde para que maten a los campesinos. El que lo defiende fue Münster a los campesinos, y un radical, que se pone del lado del débil, por decirlo así. Lutero se pone del lado de los príncipes que le salvaron la vida. Así que no iba a ponerse nunca al lado de los campesinos, aunque inicialmente fueron los campesinos los que apoyaron más a Lutero. Por ese tema, los campesinos fueron derrotados, a Münster lo capturan y lo decapitan. ¿Mm? Así que bueno, estos son diferentes movimientos, ¿no? Tenemos también los radicales místicos en la página 608. Tenemos el sacramentalismo y la teología escolástica produjeron una reacción en aquellos que buscaban interiormente el testimonio e iluminación del Espíritu Santo. Uno de ellos fue Hans Denk, erudito humanista y reformador que durante un tiempo estuvo asociado con Zwinglio, pero se alejó de él al relacionarse con el anabaptismo. Fue alumno de Ecolapadio de Basilea y fue influido por el espiritualismo de Münzer y Karlstadt. Alrededor de 1525 salió de Nuremberg, donde residía, y anduvo de lugar en lugar por el sur de Alemania. Pasó alrededor de un año en Augsburgo, donde fue rebautizado por Hubmaier y se estableció como líder anabaptista. Terminó sus días en Basilea, donde sucumbió ante una epidemia. Sí, y hay otros grupos como los racionalistas también evangélicos. Eh, Van a encontrar varios de estos que, como menciona Deiros aquí, eran espiritualistas, eran gente de dones, eran gente que interpretaba estas verdades de la Biblia de una manera práctica y la vivían de esa forma. Así que no solo fue teológica, hubo reformas también prácticas, concretas y espirituales también. Con esto finalizamos esta clase. Vean la película, respondan al foro y nos vemos en la próxima.